intervención suya directa en el día a día. Yo creo que Dios es todo en todo y aunque no lo conozcamos, su existencia para mí es algo de lo que no cabe la menor duda. Estamos en Él, nos movemos en Él, como decía San Pablo, y bueno, no llegaremos a su conocimiento seguramente en esta existencia. Sí, existe Dios y puede tener intervención, aunque siempre nos deja libertad para hacer lo que queramos. Hay días que sí, días que no. A ver, pienso que soy bastante egoísta y cuando tengo un problema muy grave creo en él, pero el 90% de los días no. Bueno, yo tengo una creencia de que si hubiese algo sería otro plano, pero no nada parecido a lo mejor a un cielo o un infierno. Pues creo en la eternidad y después de la muerte pues hay vida después de la muerte. No creo en la eternidad, lo siento. Bueno, lógicamente yo no tengo una respuesta fiable para esta pregunta. Sí me gusta recrearme en una eternidad por lo que significa de maravilloso, de grandeza, de poder ver a Dios, y no me cabe la menor duda tampoco de que si Dios existe, lógicamente la eternidad también, porque Dios es eterno. Conozco lo que la cultura general te da y conozco más cercano a unos amigos que profesan la fe evangélica y cómo lo llevan y cómo lo viven. Evangélico lo asocio a los evangelios, a las personas que siguen esas escrituras, pero en eso sí que soy bastante agnóstica. Pienso que es una cosa que se escribió hace mucho tiempo y que se ha quedado totalmente obsoleto y que no tiene ningún sentido. La verdad es que tengo muy pocas, protestantes que no creen y evangélicos pues algo relacionado con la iglesia, pero no tengo demasiada información. La religión es un conjunto de normas que nos ayudan a regir nuestra vida. Pues la creencia en un Dios. Bueno, yo entiendo por religión en la creencia de algo, algo superior, que debe haber algo superior y bueno, de hecho pienso que hay algo superior. Una pregunta difícil, diría que es un conjunto de creencias que configuran una forma de estar en el mundo. Ya, es que iglesia, en verdad, ¿eh? Así como todo es religión, religioso, ¿no? Sí. Que chavales, tío, hablabas, ¿no? No me dejéis solo. Algo relacionado con la iglesia, pero nada concreto. No pienso en nada, en la iglesia. Aunque no soy una persona religiosa ni espiritual, creo que cualquier confesión religiosa tiene que tener su cabida dentro de la sociedad actual, porque hay muchísima gente que sí tiene esa espiritualidad. Me gustaría tenerla, pero yo no la tengo. Pero sí, creo que tiene su cabida en la sociedad actual. Al no tener un conocimiento amplio de esta iglesia, no puedo contestar correctamente, pero sí puedo dar mi opinión sobre que siempre que haya una iglesia, siempre habrá un grupo de personas que intentarán guiarse de la mejor manera en la vida, virtuosamente, ordenar su vida, darle un sentido. Y siempre, desde ese punto de vista, siempre para mí cualquier iglesia será positiva, válida. Últimamente no, creo que hay un egoísmo predominante y que deberíamos cambiar. Yo en el fondo creo que todo el mundo son buenos, pero no hay que fiarse. Claro, no hay que fiarse en verdad de nadie. Pero vamos. Pues digamos que hay un poco de todo, pero por lo general poco.
Sí, yo soy cristiana católica. Proviene de mi familia, sobre todo de mis abuelos y de mi educación en un colegio católico. A ver, es que no sé mucho, pero vamos, la de... Yo sí, yo creo en Dios. Yo también. Creo que hay algún Dios, pero vamos. No sabemos si es Alá o el nuestro, pero vamos, alguna habrá. Bueno, soy católico, pero no muy practicante. Proviene de la infancia y se ha ido modificando con el tiempo. Buenos días, hermanas y hermanos. Qué privilegio para mí estar en este congreso. Yo vine por primera vez a España en el año 1966. Asistía a una iglesia que está aquí a la vuelta, en la calle Duque de Sexto. Pero en ese año la iglesia no podía tener un cartel afuera que dijese que era una iglesia. Cómo han cambiado las cosas. Y hay que dar gracias a Dios por ese hecho. Llevo ya ahora 15 años de residencia en España, así que cuando hablo de las iglesias evangélicas en España, hablo de una realidad que he venido conociendo de cerca. He tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios con iglesias de varias denominaciones por toda la geografía española. Yo digo desde Palma de Mallorca hasta Las Palmas de Gran Canaria, desde Suances en Madrid hasta Sabadell en Cataluña, desde Bilbao hasta Barcelona, en largas y jugosas conversaciones o en tiempos de oración, con pastores y pastoras, ancianos, diáconos y diaconisas, y con centenares de creyentes. Aún antes de venir a vivir en Valencia, en noviembre de 1996, José Luis Andavert me invitó a reflexionar sobre la identidad, discernimiento y futuro de las iglesias en una consulta previa al Sexto Congreso Evangélico de España. Esta consulta, la Sola Scriptura, la organizó la Sociedad Bíblica de España. También en el año 2005, mi buen amigo Máximo García Ruiz me invitó a escribir el artículo sobre la Iglesia, en ese libro que es una joya publicada por el Consejo Evangélico de Madrid, que se llama Protestantismo en 100 palabras. Si no lo conocen aún, vale la pena conocerlo. Así que este conocimiento de primera mano de la realidad de las iglesias evangélicas en España hoy en día me permite ser optimista, aunque también me esfuerzo en no ser ingenuo. La obra evangélica está avanzando a pesar de las limitaciones y de los defectos propios de la empresa misionera protestante en el mundo. Ayer vimos cifras que mostraban cómo ha sido ese avance. Damaris Playa nos presentó de manera magistral estas cifras que revelan cómo el pueblo evangélico ha crecido. Y luego tuvimos una mesa redonda multicultural, que es otra de las realidades de España. En el 66, cuando vine a vivir a España, no era todavía tan multicultural como lo es ahora. Ha habido un crecimiento numérico de los evangélicos en España que no ha sido espectacular, pero que es importante reconocer y evaluar. Según el dato más reciente del Observatorio Pluralismo y Convivencia,
hay 3.959 lugares de culto evangélico en España. Y posiblemente entre el tiempo en que se juntaron estos datos y ahora ya ha aumentado ese número. Este octavo congreso es una oportunidad para una indispensable evaluación de la realidad evangélica en el espíritu del principio Ecclesia Reformata Semper Reformanda. A esta altura de nuestra historia evangélica también es posible leer buenos trabajos de reflexión teológica acerca de la Iglesia que ha venido desarrollándose en ámbitos denominacionales e interdenominacionales. Revisando literatura he encontrado, por ejemplo, ese libro excelente del pastor José María Martínez que se llama Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana. Es una teología. Allí, de las 500 páginas, 100 están dedicadas a la Iglesia. En el libro Los Evangélicos en la Iglesia del siglo XXI, que resume los trabajos del primer Congreso Protestante de Cataluña, hay también trabajos originales sobre la Iglesia. La editorial Andamio dedicó el número 3 de su revista en el año 2002 al tema de la Iglesia, con trabajos de Pablo Wickham sobre la esencia de la Iglesia, de Stuart Park sobre la finalidad de la Iglesia y de Julián Mellado sobre la renovación de la Iglesia. Un trabajo un poquito más extenso, pero importante para mí, es uno de Juan Driver, que fue misionero menonita en España entre 1975 y 1984. Escribió un libro que se llama Imágenes de una Iglesia en Misión, hacia una eclesiología transformadora. Es un libro forjado en España. Toma 12 imágenes bíblicas de la Iglesia y las interpreta dentro del contexto literario en la Biblia y en los contextos sociohistóricos del Israel antiguo y de la Iglesia del primer siglo. Como menonita, muestra la visión anabautista de la Iglesia, que me parece que no la conocemos tan bien y que es importante conocerla. Porque yo digo que todos los evangélicos en los países hispánicos, en los países ibéricos realmente, algo tenemos de anabautistas por nuestra postura frente a una mayoría católica. Por su parte, el pastor Eduardo de Las, allá en Córdoba, en Valencia, ha escrito un libro sobre Dietrich Bonhoeffer. Su tesis doctoral ha sido sobre Bonhoeffer. Y él muestra cómo Bonhoeffer propone una visión de comprender a la Iglesia desde Cristo. Porque nuestra comprensión de la Iglesia ha estado condicionada por el hecho de la cristiandad, de iglesias establecidas, de iglesias que tienen poder económico, político, etc. Pero ahora, y Bonhoeffer tuvo que experimentar eso, nos toca vivir en un mundo que ya ha roto con el tema de la cristiandad. Y desde el punto de vista de la experiencia de los evangélicos en América Latina, hay un hermoso libro que también creo yo tiene pertinencia para España, que se llama El pueblo misionero de Dios, por Carlos Van Engen, hijo de misioneros, nacido en México y muy activo en la educación teológica. Es la primera eclesiología escrita desde la experiencia de las iglesias y la vida misionera en América Latina. Hemos tenido una ponencia para prepararnos para este encuentro y para el diálogo de esta mañana. Y he leído cuidadosamente la ponencia que se ha circulado en preparación para este congreso. Tengo la convicción de que es un trabajo cuidadoso, valiente y pertinente, y está muy bien redactado. Es el fruto de la reflexión y el trabajo de un grupo de hermanas y hermanos provenientes de una variedad de puntos de la geografía peninsular
y también de una variedad de trasfondos denominacionales que representan la realidad evangélica hoy. Lidia Rodríguez, Alfredo Abad, Ángel Bea Espinosa, María Rosa Barrachina, Luis Fajardo, Víctor Hernández, Jorge Pastor y Marcos Vidal. Fíjense qué grupo más representativo de las diferentes iglesias, y el trabajo es brillante. La ponencia empieza planteando la situación de pluralidad en la cual vivimos los evangélicos en la España de hoy. Nos guía a recordar el proceso apostólico en el Nuevo Testamento y luego el desarrollo histórico en la época de la Reforma. Estos dos ejercicios son necesarios porque nuestra conciencia histórica generalmente es defectuosa. Nosotros saltamos de San Pablo a Lutero y lo que hay en medio lo desconocemos y no nos interesa y no lo vemos como pertinente. Pero nosotros no podemos entender a Lutero sin entender toda la iglesia medieval. Ahora es importante que tengamos una visión histórica bien conformada. Cito de la ponencia, dice: la pluralidad y la multiculturalidad ha constituido una característica básica de la Iglesia desde los orígenes mismos del cristianismo. Tal y como leemos en las Escrituras, las primeras comunidades cristianas surgidas de la labor misionera de Santiago, Pedro, Juan, Pablo, Apolos, Esteban, Bernabé, Timoteo, Tito, Silvano, etc., se fueron configurando de forma contextualizada, adaptando sus prácticas a las diferentes culturas y sensibilidades, judeo-cristiana, judeo-helenista y gentil. Sobresalieron dos grupos principales que evangelizaron tejiendo fuertes redes de colaboración: la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén, que presidía Santiago, el hermano del Señor, por una parte, y las comunidades paulinas, que se extendieron por Asia Menor gracias a la predicación del apóstol Pablo y sus colaboradores. Por otra, no sin dificultades, la iglesia primitiva resolvió las tensiones internas. Diferencias de criterio e incluso prejuicios que surgieron entre estos grupos a través del consenso, tal como apreciamos en el capítulo 15 de Hechos, hicieron de la diversidad inicial un valor esencial en la expansión del Evangelio hasta los últimos confines del Imperio Romano. Por tanto, la Iglesia cristiana se configuró desde el principio como una pluralidad de comunidades domésticas que por encima de sus diferentes sensibilidades se sabían partícipes del anuncio de la llegada del reino de Dios y de la salvación en Jesucristo. La Reforma surgió como un movimiento renovador del cristianismo, demandando un regreso a las fuentes de la fe. Y así la teología protestante desarrolla su visión de la Iglesia utilizando las categorías bíblicas, en contraste con las definiciones dogmáticas de la escolástica medieval. Ello significó que se recuperaron las imágenes pueblo de Dios, comunidad mesiánica, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu, expresiones del Nuevo Testamento que hunden sus raíces en el Antiguo. La primera se refiere al llamado divino como convocación de una asamblea, en griego eclesia, del pueblo que tiene un pacto con Dios, los redimidos por la sangre de Cristo. La segunda, o sea, comunidad mesiánica, se refiere al carácter peregrinante de la comunidad de seguidores de Jesús, en quien se cumplen las promesas de la llegada del reino de Dios. La tercera, o sea, comunidad del Espíritu, hace referencia a la unión entre cada creyente y Cristo y la de los creyentes entre sí,
ilustrada por la figura del cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y en cuarto lugar, en la Iglesia se cumple la promesa del envío del Espíritu Santo, quien guía a la Iglesia a la verdad, la envía a la misión y provee los dones que hacen posible la existencia misionera del pueblo de Dios. Considerando nuestra propia historia como pueblo evangélico, nuestras iglesias en España no provienen de las iglesias que se empezaron a formar en el siglo XVI y que conocemos como luteranas, calvinistas, anglicanas o anabautistas. Nuestro origen más cercano está en el protestantismo misionero del siglo XIX, de iglesias y personas protestantes que habían recibido la influencia del pietismo y de los grandes avivamientos espirituales en Europa y Norteamérica. La ponencia nos plantea una consecuencia de esta toma de conciencia histórica. Cito la ponencia, dice: por tanto, habría que hablar más que de reforma, de reformas, ya que desde sus comienzos la reforma fue un fenómeno plural que ha dado como resultado el amplio abanico denominacional que nos caracteriza en la actualidad. Como bien sabemos, en la actualidad existe una constelación de iglesias y comunidades evangélicas que coinciden en unos cuantos principios básicos, como la sola Escritura, la salvación por la sola fe o la centralidad de Jesucristo, pero con énfasis eclesiológicos característicos divergentes. La diversificación de credos, liturgias y organización eclesial es la crítica que más a menudo se escucha contra la reforma, pero es precisamente la vivencia normalizada de la pluralidad lo que permite la coexistencia de sensibilidades tan diversas como la anglicana y la pentecostal en organismos supranacionales. El Consejo Mundial de Iglesias, las distintas alianzas evangélicas y la participación en organizaciones interdenominacionales como las sociedades bíblicas. Creo que las iglesias evangélicas de España han respondido bien al desafío de la diversidad. Por ejemplo, en su actitud frente a la realidad de la migración. Es notable lo que uno puede encontrarse con el hecho de la migración. Yo estuve el año pasado predicando en Palma de Mallorca. Nosotros asociamos Palma de Mallorca con alemanes y británicos, que son los turistas que van por allí. La iglesia en donde prediqué tiene una congregación de habla quechua. Son bolivianos que forman una congregación dentro de esta iglesia y tienen sus cultos en quechua, de modo que les pedí que cantasen un himno con sus instrumentos musicales propios. En el año 2003 tuvimos en la Facultad Protestante de Teología, que entonces era el Seminario Bautista, un encuentro dedicado al tema de la migración. Y allí el doctor Fernando Méndez nos mostró cómo Lucas, en sus escritos, cómo en los escritos de Lucas nosotros encontramos la importancia de la mesa como un punto alrededor del cual tiene lugar la misión. Y mi experiencia de años como misionero, en realidad la mesa es un punto importante, aceptar, comer con el otro. Y si ustedes se acuerdan, a Pedro cuando regresó con un informe entusiasta de cómo el Señor lo había bendecido, lo primero que le criticaron era que hubiera entrado en casa de gentiles y comido con ellos. El pastor Emanuel Buch, en esta reunión sobre la migración, exploró la toma de conciencia necesaria para establecer una nueva sensibilidad y criterios de acción pastoral frente al reto de la nueva situación. Nos queda largo camino por recorrer en ambos aspectos. Una mejor comprensión de la enseñanza bíblica y creatividad y audacia para desarrollar una acción pastoral.
Ahora, la pregunta que nos podemos hacer al ver cómo ha crecido el Evangelio en España ¿es esto que ha crecido la verdadera Iglesia de Jesucristo? Y aquí nos ayuda una herramienta didáctica que viene del Concilio de Constantinopla en el año 381. Lo que pasó entre San Pablo y Lutero es importante y nosotros como protestantes no rechazamos. Y el Concilio de Constantinopla definió las marcas o atributos de la Iglesia en 4 palabras clásicas: una, santa, católica y apostólica. Vamos a reflexionar brevemente en cada uno de estos. Están en el credo niceno, que al igual que muchos otros cristianos, nosotros los protestantes evangélicos aceptamos. Propongo que reconozcamos la validez de estos atributos para describir la Iglesia que quisiéramos ver crecer. Y propongo que los usemos para evaluar la fidelidad de nuestras iglesias al testimonio bíblico y a la herencia de la Reforma protestante. ¿Es esta iglesia que vemos creciendo por España la iglesia una, santa, católica y apostólica? ¿Es esta la verdadera iglesia del Señor? ¿Es esta la iglesia de la cual nos habla Pablo en Efesios? ¿La iglesia que queremos? En su libro mencionado, Van Engen nos recuerda que ya para el siglo XIII la Iglesia de Roma se consideraba la única poseedora de esos atributos. Los reformadores protestantes nunca cuestionaron estos 4 atributos de la Iglesia, pero sí cuestionaron que la Iglesia de Roma, tan corrupta y reacia a reformarse, reclamase para sí el monopolio de estos atributos. Por ello, agregaron unas marcas por medio de las cuales se podía detectar si una iglesia era la que tenía esos atributos. Estas marcas fueron la predicación pura del Evangelio, la administración pura de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Así los reformadores entendieron que las 3 marcas de la Iglesia son pruebas por las cuales los miembros del cuerpo local pueden indagar su cercanía a Jesucristo, el único y solo centro real de la esencia fundamental de la Iglesia. La predicación pura de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio apropiado de la disciplina fueron medios por los cuales se podía probar la fidelidad de la Iglesia entera hacia su Señor. La presencia de Cristo en la Iglesia sería la prueba de autenticidad de todas las actividades de la Iglesia, de sus dogmas y sus posturas de disciplina. Los reformadores deseaban señalar algo más fundamental que los 4 atributos. Querían enfatizar el centro, a Jesucristo, a quien la Iglesia debe su vida y su naturaleza. Las palabras que expresan estos atributos de la Iglesia hacen referencia tanto a dádivas recibidas del Señor como a tareas para la Iglesia en cada generación. Cada una de las características de la Iglesia a las que hemos hecho referencia es algo recibido de Dios y no fabricado por los seres humanos. En este sentido, es una dádiva. Pero también cada una de ellas es una tarea. Es resultado del esfuerzo por cumplir la misión en obediencia a la palabra de Dios y de manera consistente con lo que ella enseña acerca de la naturaleza de la Iglesia. Vamos a verlas una por una. La dádiva de que la Iglesia es una implica la tarea de buscar la unidad, de vivir como una, de unirse a sí misma y a su Señor. Pablo habla de un Señor, una fe, un bautismo, y nosotros creemos esta verdad. Y nos exhorta Pablo, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pero hemos de preguntarnos,
¿Cuánto de la forma en que llevamos a cabo la misión puede tener un carácter divisivo que crea divisiones entre los cristianos? ¿Cuánto se puede hacer sin respeto por esa unidad de la que escribía el apóstol? ¿Cuánto se hace con un criterio casi de competencia comercial? Para que la Iglesia sea una, su crecimiento ha de ser un crecimiento orgánico, por el cual los nuevos miembros, pese a su variedad, se van incorporando de manera ordenada y armónica. Y también una actitud de humildad para reconocer que nosotros o nuestra denominación no somos los únicos fieles al Señor. Nuestras iglesias tienen que trabajar en dos direcciones. Por un lado, responder creativamente a los nuevos desafíos que hacen difícil que la Iglesia sea una comunidad que de veras experimenta el ser uno en Cristo. Además de los mencionados problemas surgidos de la migración, está la cuestión generacional. Muchas iglesias ven cómo los jóvenes se ausentan de la congregación y tienen que esforzarse en entender el problema y responder pastoralmente al mismo. A partir de su práctica pastoral y como resultado de una investigación cuidadosa, el pastor Sergio Martín Guerrero de Cádiz nos ofrece algunas claves en su libro ¿Por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia? También en este congreso hemos sido desafiados por la hermana Raquel Molina ayer a corregir el problema del machismo propio de nuestra cultura hispánica y que se refleja también en las iglesias. Ser uno en Cristo significa tratar con dignidad a todas las personas y tener consideración y hacer justicia a cada una de ellas. A veces el trabajo intenso de las mujeres en las iglesias no es reconocido y a ellas se las posterga cuando se trata de elegir cargos, por ejemplo. La otra dirección en la que hay que trabajar es la de relaciones entre las iglesias. La diversidad y el crecimiento de la obra han traído nuevos protagonistas al cuadro de la comunidad evangélica. Hemos de avanzar en el cultivo de una actitud de ir comprendiendo lo fundamental de nuestra fe, la salvación en Cristo y su señorío, y también respetar las diferencias en otros aspectos. Hemos de evitar actitudes fundamentalistas que se dedican a buscar herejes y a excluirlos de la comunión en Cristo. La dádiva de que la Iglesia es santa expresa la tarea de llegar a la santidad de sus miembros, en sus organizaciones, en su vida en el mundo, en su recepción y expresión de la palabra de Dios. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, nos dice Pablo. Es la calidad de vida de los creyentes la que resulta la mejor apologética en la China, en España o en cualquier parte del mundo. Hay que preocuparse cuando la santidad deja de importar ante el culto al éxito numérico o la imitación del modelo empresarial, cuando no hay una ética del trabajo misionero y evangelizador. Para que la Iglesia sea santa, su crecimiento ha de ser un crecimiento vertical, hacia arriba, en la constante comunión con Dios. Y yo doy gracias a Dios porque en el primer día del Congreso, ayer hemos escuchado ricas exposiciones que llaman la atención a la palabra de Dios, a la riqueza de la palabra de Dios, a la importancia de la palabra de Dios, a los desafíos de la palabra de Dios. Un problema que veo es el de las mega iglesias. La Iglesia Santa es también una compañía de creyentes que cultivan el más alto nivel de ética en la vida familiar, en la estructura organizativa, en los negocios unos con otros, en el cumplimiento de los compromisos. En algunos aspectos más que en otros se ha de establecer un claro contraste
entre la calidad de vida ética de los creyentes y las tendencias desmoralizadoras de la sociedad. Un problema que veo es el de las mega iglesias novedosas, dirigidas por personas que dicen tener una unción especial, que practican un liderazgo autoritario y que conciben a la iglesia como a una corporación comercial más que como a una compañía fraterna. Algunas de ellas tienen la práctica de demandar ciertas cantidades de dinero de sus miembros, como una ofrenda que se hace con la intención de recibir más riqueza de Dios a cambio de ello. Aquí hay una semejanza notable con lo que fue la venta de indulgencias de la Iglesia de Roma en la época de Lutero. En tercer lugar, la dádiva de que la Iglesia es católica, y no nos asustemos de la palabra, significa que la tarea de la Iglesia es crecer en su universalidad geográfica, cultural, racial, espiritual, numérica y temporal en torno al Señor de señores, quien dirige su palabra a todas las criaturas. En el sentido estricto, católica quiere decir universal. Es decir, que la Iglesia no puede ser provincialista. En su contexto, Pablo hace referencia a ese misterio de Cristo revelado en el Evangelio, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. A la catolicidad de judíos y gentiles en la época del Nuevo Testamento ha sucedido hoy la catolicidad de norte, sur, este y oeste en una iglesia que ha llegado a ser verdaderamente global, y algo de eso estamos experimentando en España. Aún una iglesia arraigada en su cultura ha de reconocer que la voluntad de Dios expresada en su palabra es que esté abierta a todos y que alcance a todos, dentro de su cultura y fuera de ella. El historiador Justo González nos ha recordado que la catolicidad no es una uniformidad impuesta por el obispo de Roma, sino la complementariedad de lecturas contextuales del Evangelio que, respetando su núcleo cristológico central, permiten una lectura contextual en situaciones diversas. Justo González empieza con una pregunta: ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué la iglesia primitiva no los sintetizó en uno solo? Y vaya lo que nos hubieran evitado de problemas en el estudio bíblico, en la educación teológica. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? González nos recuerda que cada uno de estos evangelios fue escrito para creyentes de iglesias diversas y que estos 4 se complementan para ofrecernos una enseñanza cristológica verdadera, rica, profunda, inagotable. Cristo está en el centro de nuestra fe y lo básico de su plena humanidad y de su deidad es la verdad que nos sirve de fundamento para aceptar a hermanos y hermanas cuya fe y práctica cristiana no son una copia exacta de la nuestra. No tenemos una uniformidad impuesta desde Roma o desde cualquier otra parte del mundo. La pluralidad de iglesias que se describe en el Nuevo Testamento muestra dentro de esa unidad en lo apostólico gran variedad en cuanto a formas de organización, aspectos contextuales de la teología y metodologías misioneras y pastorales. Estudiando las epístolas nosotros vemos que las diferentes iglesias tenían diferentes problemas, tenían diferentes preguntas en cuanto a la fe, y hay que tomarlas en cuenta porque esa variedad es la que se ha dado a lo largo de la historia. Pero esa variedad quedó olvidada frente a la imposición del molde jurídico romano a partir de Constantino por medio del poder imperial
unido al poder eclesiástico. El advenimiento de la época moderna, con el surgimiento de los nacionalismos y la contextualización del mensaje bíblico propuesta por la Reforma del siglo XVI, fue también el regreso al delicado equilibrio entre unidad y variedad característico de la época neotestamentaria y mucho más necesario hoy con la aparición de una iglesia global. Y en cuarto lugar, la dádiva de que la iglesia es apostólica es a la vez una tarea de anunciar el evangelio apostólico, vivir en una manera apostólica y ser enviados como apóstoles de Jesucristo al mundo. Apostólica significa fiel al testimonio de los apóstoles tal como lo tenemos en la Biblia y también imbuida del espíritu apostólico que impulsa a la comunicación de ese evangelio a toda criatura. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es apostólica la iglesia que predique el evangelio y no otra cosa. Es apostólica la iglesia cuyos misioneros siguen el modelo de Jesús mismo, que Pablo expone también en la segunda epístola a los Corintios, capítulos 3 a 6. Para que la iglesia sea de verdad apostólica, su crecimiento ha de ser un crecimiento también en profundidad, hacia abajo, arraigados en Cristo y su Evangelio. En la España de hoy, el mensaje apostólico ha de anunciarse y comunicarse en un ámbito cultural de postcristiandad, de lento rechazo de la tradición cultural cristiana y de escepticismo ético. Nos hacen falta siervos del Señor que sepan leer los signos de los tiempos, interpretar la cultura actual, tal como lo hacen regularmente José de Segovia desde su práctica pastoral en Protestante Digital o Pablo Martínez desde su práctica médica en el ámbito de los GBU. De esa manera es posible traducir la verdad del Evangelio para las preguntas de las nuevas generaciones. En su presentación de ayer, el hermano Navajo nos llevó a apreciar de nuevo la riqueza de la Biblia que nuestras iglesias tienen que seguir explorando. Y en su exposición de la noche, nuestro hermano Valdir Stornagel también nos recordó la riqueza de la palabra. Una iglesia apostólica hoy en día será una iglesia con talante misionero. Como las personas, las iglesias tienen un talante. La palabra talante describe la forma de ser, el estado de ánimo de una persona o una comunidad. Aplicado a una iglesia, el término talante misionero es pues el estado de ánimo con que la iglesia cumple la finalidad para la que debe existir, la misión. Porque si para algo existe la iglesia, es precisamente para ser una comunidad misionera en el mundo. Lo dice Pedro con claridad meridiana. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El lector atento del libro de los Hechos de los Apóstoles puede encontrar allí las marcas de lo que llamamos un talante misionero en la Iglesia Apostólica del primer siglo. Son marcas que han caracterizado también a las iglesias fieles a su misión a lo largo de 20 siglos. Y son las marcas de las iglesias evangélicas que hoy día crecen en diferentes partes del mundo. El relato de Hechos está estructurado en 6 partes, cada una de las cuales termina ofreciendo un recuento entusiasta de cómo, a pesar de todas las dificultades internas y externas, la iglesia crecía. Así, por ejemplo, en Hechos 9:31, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria,
pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Me quedan unos minutos unos segundos, para tocar un tema que es importantísimo, el sacerdocio universal de los creyentes. En el peregrinaje de Martín Lutero y el posterior desarrollo del protestantismo jugó un papel fundamental el rechazo de la Iglesia institución que no cumplía con su misión en sentido bíblico y el descubrimiento del sacerdocio universal de los creyentes. En su búsqueda espiritual, Lutero percibió que la Iglesia Católica había convertido el ministerio a las necesidades espirituales de las personas en el negocio de las indulgencias. El Espíritu Santo lo llevó a percibir que la obra de Cristo en la cruz era el camino que Dios ofrecía al ser humano para su justificación, su salvación y su bienestar espiritual. Y la ponencia lo dice claramente. Si solo Dios nos puede llevar a Dios, esto nos conduce necesariamente al siguiente principio eclesiológico, el sacerdocio universal de todos los cristianos y cristianas. Las iglesias evangélicas y protestantes confesamos que la relación entre Dios y el ser humano es personal y directa, sin necesidad de mediaciones institucionales. Todo cristiano es sacerdote y ministro de Dios, ya que estamos convocados a participar del ministerio de Cristo que llama a la reconciliación a toda la humanidad. En mi libro Tiempo de Misión hago referencia al hecho de que en América Latina los misionólogos católicos han expresado su admiración por la capacidad de las iglesias evangélicas para movilizar a los creyentes. Han estudiado a las iglesias utilizando las ciencias sociales, además de los contactos que han ido desarrollando. Estos observadores católicos han pasado de la actitud ¿cómo podemos detener su avance?, a la actitud ¿qué podemos aprender de ellos? En España se ha empezado a estudiar a las iglesias evangélicas desde perspectiva social. El trabajo más prometedor que conozco es el del pastor Bernardo Serrano, Investigación sociológica sobre las iglesias evangélicas en Andalucía, publicado en 2007. Señala que en 1988 existían en Andalucía 222 iglesias evangélicas y que en su investigación realizada en 2006 ya había 546 congregaciones. En estas congregaciones hay un total de 515 ministros y solo 98 de ellos, el 19%, eran sostenidos financieramente por sus congregaciones. Otros recibían sostenimiento parcial o apoyo económico de alguna misión extranjera, llevando a un total de 263 el total de ministros. Serrano concluye, estos a los que podríamos llamar con todo derecho pluriempleados del reino de Dios son más de la mitad del total de ministros en Andalucía. La intención del estudio del pastor Serrano es que él cree que el pueblo evangélico andaluz necesita una toma de conciencia respecto a la obligación congregacional de sostener a sus ministros. Coincido con él, ya que la enseñanza bíblica y la experiencia histórica lo avalan. Al mismo tiempo, sin embargo, yo veo que el avance evangélico en Andalucía ha resultado en parte de la puesta en práctica del sacerdocio universal de los creyentes. Y creo que un estudio cuidadoso del protestantismo evangélico español mostraría que la vitalidad espiritual, la presencia del Espíritu Santo en las iglesias y la creatividad de estructuras que respondan a los desafíos del presente nos ha llevado al punto en el cual estamos hoy. Y quiero leer la conclusión de la ponencia. Hago mías estas palabras. Terminamos este documento con una mirada optimista al futuro. Quienes hemos trabajado en él creemos que, como demuestra la fidelidad de Dios en el pasado, el Espíritu Santo guiará a la Iglesia para encontrar en las crisis que vivimos como pueblo de Dios y como sociedad
renovadas y creativas formas de traer el reino de Dios en medio de la tensión creativa del ya presente, pero todavía no consumado. Que el Señor nos bendiga. Buenos días. Buenos días. Necesitáis más cafeína, ¿verdad? Para poder despertar un poco. Pues bueno, y el problema es que tenéis un trabajo, no te digo yo cosas, con la ponencia de don Samuel, creo que tenemos muchas cosas de donde podemos reflexionar. Quiero de nuevo deciros muchas gracias por el trabajo que habéis realizado en el día de ayer, porque estamos sacando unas conclusiones que son muy, muy interesantes. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo. Solo apuntar si podemos seguir pensando en esas reflexiones y en esas conclusiones como unas conclusiones con un carácter de proyección. ¿Cómo respondemos a estas propuestas? No solo queremos escuchar conclusiones de cosas que ya se han dicho en la ponencia, pero cómo las articulamos para pensar en la realidad de nuestra Iglesia en España para el hoy y para el mañana. Así que si podéis pensar en el momento de las conclusiones, después de discutir, de la discusión y el debate en la mesa, cómo podemos colocar estas conclusiones de vista a lo que tenemos por delante. En este momento nuestros queridos hermanos van a repartir las hojas para que puedan estar en cada una de las mesas. Os voy a pedir, como el día de ayer, vamos a trabajar todo en papel, por favor, porque por el problema que tenemos con Internet no podemos trabajar lo suficientemente rápido como nos gustaría para tener las conclusiones preparadas para el documento final del Congreso. Así que si tienes que moverte de mesa porque las mesas están de 3 o de 4, podéis hacerlo de nuevo también esta mañana. Nos gustaría ver mesas de 7 y 8 personas trabajando juntas para que realmente su relevancia sea lo que esperamos. Si tienes alguna pregunta, de nuevo puedes levantar tu mano, estaremos pasando por las mesas. Allí están levantando la mano porque nos faltan algunas hojas. Ya les vamos a estar pasando las hojas para que podáis comenzar a trabajar sobre esta tercera ponencia, la Iglesia.